La tormenta legal que se cierne sobre Marina del Pilar y su esposo, Carlos Torres Torres, no es un mero escándalo político, es un auténtico terremoto judicial de proporciones inimaginables. Acusados por el gobierno de Estados Unidos de cargos que van más allá de la simple corrupción. Narcotráfico, lavado de dinero, huachicol fiscal y petrolero, junto con una red compleja de delitos conexos, la situación revela un entramado oscuro que pone en jaque no solo a estas figuras, sino a toda la estructura política y social de Baja California. El primer golpe fue la cancelación inmediata de sus visas, un acto tajante que marca el inicio de un proceso implacable. La orden es clara. Presentación obligatoria en la aduana fronteriza de cualquier estado mexicano designado, sin excusas ni demoras, bajo la estricta vigilancia de un abogado estadounidense especializado en este tipo de casos. El incumplimiento o la desobediencia a esta directriz implica una acusación directa de rebeldía, elevando las consecuencias a niveles aún más severos, con estrategias legales agresivas que el gobierno norteamericano está dispuesto a desplegar según la gravedad y particularidad de la infracción. Marina del Pilar enfrenta esta embestida prácticamente sola. Su esposo, Carlos Torres Torres, ha optado por la fuga, convirtiéndose en prófugo ante la justicia estadounidense, dejando a la gobernadora en la línea de fuego, sin la protección que cualquier pareja política esperaría. Peor aún, los funcionarios que alguna vez fueron su apoyo incondicional han dado la espalda, abandonándola en el momento más crítico. La población de Mexicali y Tijuana, históricamente considerado su bastión y manto protector, ha empezado a notar el vacío dejado tras la retirada del apoyo presidencial, primero del expresidente AMLO y ahora de Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo explícito fue retirado el 25 de junio de 2026. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en esto, porque hoy tenemos un análisis que de verdad tiene a medio mundo al borde del asiento. Se trata de una controversia súper compleja, llena de capas, que envuelve nada más y nada menos que a la gobernadora de Baja California y al gobierno de los Estados Unidos. Y es que, ojo, no estamos hablando de un simple problema de papeleo o de un contratiempo con un documento de viaje. Para nada. Esto es un verdadero laberinto diplomático que ha desatado una tormenta política tremenda. Así que para entender exactamente cómo pasamos de un trámite que parecía de rutina a un escándalo de nivel binacional, vamos a desglosar los hechos desde el principio. Y fíjense, esto nos lleva directo a nuestra primera gran contradicción, que es básicamente un choque brutal de versiones. Por un lado, tenemos la línea oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos dicen de manera muy escueta que la revocación de estas visas es simplemente un asunto consular privado. Fin de la historia, cerrado bajo llave. Pero, por otro lado, si uno presta atención al ruido en los círculos políticos y periodísticos, bueno, los rumores apuntan a algo muchísimo más denso. Presuntas investigaciones por delitos gravísimos, cosas como narcotráfico y lavado de dinero. Es un contraste loquísimo, ¿verdad? Mientras la diplomacia oficial nos suelta prenda, el ruido político es absolutamente ensordecedor. Ahora, para no perdernos en un mar de teorías, vamos a poner los hechos verificados sobre la mesa en orden cronológico. Todo este asunto estalla en mayo de 2025. Primero, le cancelan la visa de turista a Carlos Torres Torres, la pareja de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y casi enseguida, de manera súper sorpresiva, la propia mandataria sufre exactamente la misma suerte con su visa. Obviamente esto encendió todas las alarmas a los dos lados de la frontera. Pero el verdadero giro de tuerca, el que cambia todo, ocurre poco más de un año después, en junio de 2026. Es ahí cuando se filtra un audio donde la gobernadora discute una reunión en el consulado estadounidense en Tijuana. Estos tres momentos son, digamos, la columna vertebral que encendió todo este incendio político. Sección 1. La filtración y la defensa. Bueno, a partir de esa filtración de junio de 2026, la conversación pública dio un giro de 180 grados. Ya nadie hablaba de un simple hipo burocrático. La hipótesis principal que empezó a circular sugiere que existía un arreglo oscuro. Básicamente, se empezó a especular que la gobernadora estaba buscando recuperar su visa, ofreciéndole a las agencias estadounidenses información súper delicada sobre temas de seguridad y delincuencia en Baja California. Y aquí hay que ser muy claros, estas son teorías de analistas. Sin embargo, la simple idea de que hubiera un presunto intercambio de inteligencia de seguridad nacional por un beneficio migratorio personal, bueno, puso a la opinión pública en estado de alerta máxima, y con justa razón. Pero a ver, toda historia tiene dos lados, ¿no?
Marina del Pilar no se iba a quedar de brazos cruzados frente a unas acusaciones de ese tamaño. Ella salió a declarar que cualquier tipo de negociación secreta o intercambio de favores es absolutamente falso. Lo negó de manera categórica. Asegura, con muchísima vehemencia, que todas y cada una de sus reuniones con agencias extranjeras han sido estrictamente institucionales, es decir, obedeciendo única y exclusivamente a sus funciones formales como gobernadora. Básicamente es su forma de cortar de tajo cualquier insinuación de que hay tratos clandestinos por debajo de la mesa. Sección 2. El intermediario y las finanzas. Porque, seamos honestos, cuando los problemas escalan a un nivel internacional, los jugadores que entran al tablero cambian por completo. Y los costos de jugar también. Y aquí es donde entra en escena un personaje interesantísimo, el abogado Michael Nadler. Y ojo, no es cualquier abogado. Nadler es un exfiscal federal que opera desde Miami, súper famoso por manejar casos internacionales de altísimo calibre, como el del empresario venezolano Alex Saab. Se confirmó oficialmente que la gobernadora lo contrató. Ahora la pregunta obvia es, ¿por qué ir a buscar a un abogado hasta Florida? Según los reportes, la estrategia es buscar distancia. Al estar geográfica y políticamente tan lejos de Baja California, Nadler ofrece un nivel de confidencialidad impenetrable para gestionar estos trámites migratorios tan delicados, haciendo viajes mensuales a México con un perfil bastante bajo. Pero claro, contar con una defensa del calibre de Nadler no es nada barato. Agárrense, porque según la información que ha trascendido, se requiere un depósito de garantía de aproximadamente $500,000, $500,000. Y hay que notar que esto es únicamente para cubrir los honorarios iniciales y cualquier eventualidad vinculada a sus servicios. Aunque por ahí se desmintió el rumor súper extravagante de que cobraba $20,000 la hora, tener que soltar un depósito inicial de $500,000 sigue siendo una cifra brutal para arrancar un proceso de aclaración migratoria. Lo que naturalmente nos lleva a la pregunta central, la que está dominando toda la conversación pública en este momento. ¿De dónde está saliendo todo ese dinero? ¿Estamos hablando de fondos públicos? ¿Es dinero de los contribuyentes? ¿O son recursos estrictamente privados que vienen de Carlos Torres Torres o quizás de los ahorros personales de la propia gobernadora? Esta interrogante es el núcleo de la controversia actual, porque toca directamente el tema indispensable de la transparencia y de cómo se usan los recursos frente a un litigio internacional de esta magnitud. Y la urgencia por saber el origen de ese dinero toma dimensiones impresionantes cuando revisamos las estimaciones a largo plazo. Si empezamos a sumar los honorarios continuos de un equipo legal de élite, más los viáticos, el hospedaje, la comida y todos los gastos administrativos de estos viajes internacionales, los reportes sugieren que la suma total podría alcanzar e incluso superar los $20 millones anuales. Es una locura, una cifra estratosférica y sin precedentes. Y esto convierte la necesidad de tener respuestas claras sobre la procedencia de esos fondos en una exigencia social que ya no se puede postergar. Sección 3. La red política. Y bueno, como si el tema diplomático y financiero no fuera ya lo suficientemente complejo, resulta que el impacto de este caso no se queda encerrado en Baja California. A nivel nacional hay afirmaciones que intentan conectar a figuras del más alto nivel con esta crisis. De fondo, llama muchísimo la atención el silencio desde las más altas esferas, mencionando específicamente a Andrés Manuel López Obrador y al actual secretario de Educación, Mario Delgado. Y ya sabemos que donde no hay declaraciones oficiales, brotan las teorías. Aquí es fundamental subrayar, siendo totalmente neutrales, que estos son rumores persistentes, pero no verificados. Son cosas que circulan en el ambiente político. Estas versiones hablan de un supuesto primer encuentro entre Delgado y la gobernadora en un bar de Tijuana y sugieren que él, presuntamente, financió sus estudios y su rápido ascenso en Morena. Los rumores incluso se meten en lo personal, mencionando supuestos vínculos sentimentales y hasta familiares. Repito, esto lo compartimos puramente como las teorías que hoy por hoy alimentan el nerviosismo político. No estamos afirmando que sean verdad, pero su peso mediático allá afuera es innegable. En fin, todo esto nos sirve para ver cómo el contexto ha evolucionado de una forma dramática. Hace mucho que dejamos de hablar de una visa cancelada o un trámite frustrado. Esto ha mutado en una red súper compleja de poder, secretos y conflictos. El hecho de colaborar con agencias estadounidenses bajo este velo de misterio, con despachos de abogados millonarios de por medio y rodeados de un silencio político total, ha convertido esta revocación en un asunto de enorme gravedad política, económica y social. Un asunto que, por sí solo, exige una investigación profundamente transparente. Así que llegamos a la reflexión final para cerrar este análisis. Cuando vemos los misterios sobre el origen de esos recursos millonarios, las supuestas negociaciones con información clasificada y los murmullos en los niveles más altos del gobierno, la verdad es que nos enfrentamos a un dilema monumental. La gran pregunta que nos queda resonando es esta: ¿qué está realmente en juego al final del día? ¿Estamos hablando simplemente de la reputación de una funcionaria que intenta arreglar su estatus migratorio?
¿O acaso estamos presenciando grietas que ponen a prueba la integridad de las instituciones y la propia soberanía nacional? Es una pregunta provocativa que definitivamente nos deja pensando. Con la información sobre la mesa y los hechos estructurados, el veredicto final queda en el análisis de cada uno de nosotros.
Este giro no solo representa una derrota política para Marina del Pilar, sino un cuestionamiento profundo y brutal a su legitimidad y capacidad para gobernar. La acusación por delitos tan graves no es un juego de poder. Es la exposición de una red que amenaza con derribar estructuras enteras. Frente a estas acusaciones, la gobernadora deberá enfrentar, sin aliados ni escudos, la feroz maquinaria legal estadounidense, donde cada paso en falso puede significar el fin de su carrera, libertad e incluso su vida personal. Esta batalla no será breve ni sencilla. El ojo implacable de la justicia norteamericana ya está fijado en ella, y la mancha de estos señalamientos se extenderá mucho más allá de las fronteras mexicanas. La historia de Marina del Pilar y Carlos Torres Torres se convertirá en un caso emblemático de cómo la corrupción y la impunidad encuentran su límite fatal cuando la justicia internacional decide actuar con tenacidad y sin concesiones. La pregunta que queda en el aire es si la gobernadora logrará resistir esta arremetida o si sucumbirá ante la evidencia y el aislamiento político que ahora enfrenta.